Presta atención a lo que va a pasar ahora. Esa explosión inmensa fue grabada por un soldado ucraniano en algún lugar del frente oriental hace poco tiempo. Él sostiene el celular apuntando hacia el horizonte y sabe que algo se acerca. Lo que cae del cielo ahí es una FAB-3000, la bomba guiada más grande del arsenal ruso. Son impresionantes 3 toneladas y 1.400 kilos de explosivo puro. El cráter que abre tiene 15 metros de profundidad. Putin llamó a armas como esta imparables y durante 2 años tenía razón. Ciudades como Avdiivka cayeron bajo este tipo de bombardeo. Kharkov fue atacada decenas de veces. Zaporizhia también. Pero en octubre de 2025, en una sola semana, Rusia lanzó 1.370 de esas bombas sobre Ucrania. En un tramo de 700 kilómetros del frente, ese mismo mes, 869 cayeron. ¿Cuántos muertos crees que todo esto provocó? Cientos, miles. ¿Cuántas ciudades imaginas que fueron destruidas? 0. 8 soldados con heridas leves. Nada más. Ningún edificio destruido. Ningún civil alcanzado. No fueron interceptados, no fueron derribados, no hubo ni un solo misil Patriot involucrado. Y lo que Ucrania descubrió para que esto sucediera involucra un chiste. Para entender esto mejor, primero necesitas entender qué es realmente esta arma. Y la respuesta tal vez te sorprenda. La FAB-3000 no es una tecnología futurista. Es una bomba tonta de la posguerra, fabricada todavía en la Unión Soviética. Sin GPS, sin motor, sin ningún sistema inteligente, una carcasa de metal llena de explosivos que cae en caída libre desde el avión. Rusia tiene miles de estas almacenadas desde hace décadas, sobrando en los depósitos. En 2023, ingenieros rusos tuvieron una idea simple y devastadora. Tomaron esas bombas antiguas y les acoplaron un kit. Alas plegables que se abren después del lanzamiento. Un receptor de GPS. Una pequeña computadora. De repente, una chatarra de la Guerra Fría se convirtió en un arma de precisión moderna. El kit se llama UMPK. Cuesta alrededor de $25,000 por unidad. Para que te des una idea, un misil de crucero ruso cuesta más de 10 millones. La genialidad del esquema es financiera antes que militar. Pero hay un detalle incómodo. El 71% de la electrónica de este kit proviene de Occidente. De empresas como Texas Instruments, Intel y empresas irlandesas y japonesas. Cada bomba rusa que cae sobre Ucrania lleva componentes occidentales en su interior. Las sanciones tienen fugas por todos lados. Durante 2 años nadie ha logrado detener esto. Esas bombas vuelan demasiado rápido para ser detectadas a tiempo. Son demasiado pequeñas para el radar y se lanzan desde demasiado lejos. Un caza ruso. Su-34 suelta la bomba a 40, 50 kilómetros del objetivo dentro del espacio aéreo ruso, sin siquiera quedar al alcance de la defensa antiaérea ucraniana. La bomba planea sola, sin que el piloto tenga que arriesgarse. En febrero de 2024, la ciudad de Avdiivka, en el este de Ucrania, cayó bajo este bombardeo. Avdiivka tenía alrededor de 30,000 habitantes antes de la guerra. Los ucranianos mantuvieron esa ciudad durante 10 años. Desde 2014, contra ataques constantes. La 110ª Brigada, la principal unidad que defendía el lugar, pasó 2 años seguidos ahí, sin rotación, sin descanso, luchando calle por calle. En solo 48 horas, en pleno auge de la batalla, 250 de esas bombas cayeron sobre Avdiivka. Piensa en eso por un segundo. Más de una bomba cada 12 minutos. Durante 2 días completos. Cada una llevaba entre 500 y 3,000 kilos de explosivos. Los búnkeres ucranianos construidos para resistir a la artillería común fueron pulverizados. Los edificios empezaron a derrumbarse unos sobre otros. Cuando los defensores finalmente se retiraron, la ciudad era una ruina. Fue la primera vez en la guerra que Rusia logró superioridad aérea local. Y le mostró al mundo que esas bombas no solo eran eficientes, eran capaces de cambiar el resultado de una guerra.
Y es aquí donde esta historia empieza a volverse extraña, porque quien revirtió ese escenario no fue un ejército, no fue una alianza occidental, no fue un nuevo misil de la OTAN, fue otra cosa completamente diferente. Algo que puede redefinir cómo se decidirán las guerras en el siglo XXI. Pero entonces algo empezó a cambiar. Los ucranianos descubrieron que estas bombas, a pesar de toda su precisión, tenían un punto débil, un talón de Aquiles. Para dar en el blanco solo necesitaban una cosa: señal de satélite. Sin la señal, la bomba quedaba ciega. Seguía volando, todavía explotaba, pero perdía totalmente la referencia de dónde estaba. Caía en cualquier lugar. En un campo vacío, en un bosque, a veces volvía a caer en territorio ruso. Solo bastaba interferir esa señal. Y los ucranianos empezaron a hacer exactamente eso con aparatos llamados inhibidores. Equipos que emiten ruido de radio en la misma frecuencia que el GPS, dejando a la computadora de la bomba sorda. La primera versión de la antena rusa que captaba esa señal se llamaba Cometa. Tenía solo 4 elementos. 4 pequeños receptores intentando captar la señal, incluso con interferencia cerca. 4 inhibidores ucranianos eran suficientes para derrotarla. Durante meses, millones de dólares en explosivos rusos empezaron a caer en campos vacíos. Los cazas rusos empezaron a necesitar 8, 10, 16 bombas para acertar un solo objetivo. La precisión se desplomó. Pero Rusia no se quedó de brazos cruzados. Actualizó la antena. La nueva versión tenía 8 elementos, el doble que la anterior. Los bloqueadores ucranianos dejaron de funcionar. Ucrania invirtió en más equipos. Rusia respondió con 12 elementos, luego 16. Con cada nueva versión se necesitaban más y más bloqueadores concentrados para derribar una sola bomba. Llegó a un punto en que 100 bloqueadores concentrados juntos no eran suficientes para derrotar la versión más reciente de la Cometa. Un especialista ucraniano comparó esta carrera con la máquina Enigma de la Segunda Guerra Mundial. Esa máquina de cifrado nazi que parecía imposible de descifrar y que costó millones de vidas hasta que la inteligencia británica finalmente logró descifrarla. La cometa rusa se estaba convirtiendo en el enigma de nuestro tiempo. Y Ucrania estaba perdiendo esa carrera. Fue en ese momento cuando entró en escena el personaje central de esta historia. Y él no era un general, no era un científico, ni siquiera era un militar. En febrero de 2022, en los primeros días de la invasión rusa, un grupo de civiles ucranianos se alistó en las Fuerzas de Defensa Territorial en Kiev. Eran hombres comunes, de unos 35, 40 años. Venían del mundo de los negocios, no de las Fuerzas Armadas. Ninguno de ellos tenía entrenamiento militar. El líder de este grupo se identifica hasta hoy solo por un apodo, el alquimista. Este pequeño equipo, que más tarde adoptaría el nombre de Vigilia Nocturna, hizo algo que el ejército ucraniano oficial no estaba logrando hacer. Fueron tras los viejos ingenieros soviéticos. Hombres ya jubilados desde hace mucho tiempo, que habían trabajado en institutos militares en la época de la Unión Soviética. Esos señores aún recordaban en detalle exactamente cómo funcionaban por dentro los sistemas rusos de misiles y bombas, porque fueron ellos quienes ayudaron a diseñar parte de eso décadas atrás. La Vigilia Nocturna buscó en fábricas abandonadas, archivos olvidados, técnicos que ya nadie buscaba. Combinó el conocimiento antiguo de la Guerra Fría con tecnología digital nueva. Era un equipo ayudado por veteranos de una guerra que había terminado 30 años antes. Y empezaron a construir su propio inhibidor. Sin dinero del gobierno, sin encargo del ejército. Los primeros 5 aparatos fueron pagados con dinero de su propio bolsillo. La primera instalación ocurrió en febrero de 2023, en Yarkov y Zaporilla, las 2 ciudades más bombardeadas de Ucrania. Ellos bautizaron el sistema como Lima. Y aquí comienza la parte extraña de esta historia. Construir el inhibidor fue solo la mitad del problema. La otra mitad fue convencer a todos de que realmente funcionaba. Y para eso, el equipo de la Vigilia Nocturna tuvo que resolver 3 obstáculos absurdos. Y el primero de ellos fue el más inesperado.
la propia defensa aérea de Ucrania. Cuando los Shaheds, esos drones de ataque iraníes que Rusia compró por miles, empezaron a caer en campos vacíos después de que Lima entró en operación, nadie creía que era el inhibidor el que estaba haciendo eso. Los pilotos de misiles Patriot y los operadores de baterías antiaéreas se llevaban el crédito por cada derribo. Incluso hubo un reportaje nacional en Ucrania atribuyendo la caída de un Shahed a un soldado. Un soldado que supuestamente le disparó con una ametralladora común. La vigilia nocturna veía todo sin poder probar nada. Imagina la situación. Creaste un sistema que está salvando ciudades enteras. Pero nadie te cree. Los demás se llevan el crédito por cada dron derribado. ¿Cómo pruebas que es tu equipo el que está funcionando sin entregar la tecnología al enemigo? No se puede grabar. Mostrar el aparato públicamente, menos aún. La solución entonces fue una broma interna. El alquimista programó a Lima para hacer algo curioso. Cuando el sistema estaba activo en una región, cualquier GPS que entrara en esa área empezaría a indicar una ubicación específica, no la real. La señal decía que estabas en Lima, capital de Perú, a 13.000 kilómetros de distancia. Sí, la Lima ucraniana hacía que el GPS de cualquier aparato dentro de su zona de cobertura creyera que estaba sobrevolando Perú. Era una firma, una marca de agua invisible. Quien tuviera un GPS de mano y estuviera dentro de la zona protegida por la Lima, podía confirmar con sus propios ojos que el sistema estaba funcionando. Bastaba leer la pantalla. Perú. Y más que eso, era un recordatorio en tono de broma grabado dentro de cada dron ruso que perdía el rumbo. El problema número 2 apareció cuando Rusia actualizó la antena Cometa de 4 a 8 elementos. La versión actual de Lima dejó de funcionar. La vigilia nocturna necesitaba entender exactamente cómo funcionaba el nuevo receptor ruso por dentro, o los bloqueadores ucranianos se volverían chatarra. La solución vino de un lugar inesperado. Los rusos compraban parte de los componentes de esos receptores en China. La vigilia nocturna localizó al fabricante chino exacto y reclutó a alguien dentro de la fábrica para robar la especificación técnica del producto. Un espía chino contratado por un equipo ucraniano para robar una pieza rusa. Con los manuales en mano construyeron la próxima generación de Lima, capaz de bloquear no solo una banda de frecuencia, sino las 3 principales utilizadas por los sistemas satelitales en el mundo. Y el último problema. Bueno, ese fue el más simbólico de todos. Y para entenderlo necesitas conocer un nombre. Stepan Bandera fue un líder nacionalista ucraniano de la Segunda Guerra Mundial. Para los rusos, él es un villano histórico, casi un sinónimo de todo lo que el gobierno de Putin no soporta en Ucrania. Para parte de los ucranianos es un héroe de la lucha por la independencia. Para otros sectores, incluyendo Polonia e Israel, es una figura controvertida por los crímenes cometidos por movimientos ligados a él durante la guerra. Rusia explota mucho ese nombre en su propia propaganda, diciendo que invadió Ucrania para acabar con los neonazis supuestamente herederos de Bandera. La vigilia nocturna eligió deliberadamente el himno patriótico ucraniano Nuestro Padre es Bandera como la señal sonora que Lima inyecta dentro de los misiles rusos cuando los engaña. No fue una elección técnica, fue una elección política. Cada misil Kinzhal, cada bomba planeadora, cada dron Shahed que pierde la navegación dentro de la zona de Lima empieza a transmitir en su propia computadora el himno sobre el hombre que Putin más demoniza. Es Ucrania enviando un mensaje a Putin en cada bomba que cae en un campo vacío. Ahora viene la parte técnica. Y es más elegante de lo que parece. Lima no es un inhibidor común. Los inhibidores tradicionales simplemente generan ruido de radio en la frecuencia del GPS, esperando que el receptor de la bomba no pueda escuchar el satélite. Es como gritar cerca del oído de alguien para que esa persona no escuche a otra. Funciona, pero es tosco y puede ser eludido. Lima utiliza una técnica diferente, llamada suplantación, spoofing. En lugar de hacer ruido, ella conversa con la bomba. Envía una señal falsa de GPS con más fuerza que la señal verdadera del satélite. La computadora de la bomba escucha a ambos,
pero elige el más fuerte. Y el más fuerte, dentro de la zona de Lima, siempre es la señal falsa. Entonces la bomba cree que está en otro lugar, generalmente en Lima, Perú. Intenta corregir el rumbo para llegar al destino programado y cae donde Ucrania quiere que caiga. Para misiles comunes, eso significa fallar el objetivo por algunos kilómetros y explotar en terreno vacío. Pero para misiles hipersónicos como el Kinzhal, el efecto es aún más brutal. El Kinzhal vuela a 10 veces la velocidad del sonido, más de 12.000 kilómetros por hora. Cuando la computadora cree que está fuera de curso e intenta una corrección brusca a esa velocidad, la estructura del misil simplemente no lo soporta. El fuselaje se parte en el aire antes de tocar el suelo. Las cifras actuales son difíciles de creer. 58 misiles Kinzhal derribados desde que Lima entró en operación. 33 misiles de crucero desviados solo en el primer trimestre de 2026. Más de 10.000 drones rusos cayendo en campos, lagos o a veces llegando incluso a Rumania y Moldavia. En las zonas donde Lima opera, más del 98% de las bombas planeadoras son neutralizadas. Putin llamó al Kinzhal invencible en 2018. Joe Biden, quien era presidente de los Estados Unidos en ese momento, dijo en 2022 que era casi imposible detenerlo. En noviembre de 2025, en solo 2 semanas, la vigilia nocturna derribó 19 de ellos. Y mientras Lima actuaba en Ucrania, otra guerra paralela se estaba librando. Una mucho más ruidosa. La antena Cometa, el cerebro de todas las armas guiadas rusas, se fabrica en una sola ciudad. Cheboksary, capital de la pequeña República de Chuvassia, en el centro de Rusia, a 975 kilómetros de la frontera con Ucrania. La fábrica es Venair Progress, una empresa rusa. Ellos producen las antenas Cometa, pero también componentes para misiles Iskander, misiles de crucero calibre y hasta para submarinos nucleares. Ucrania descubrió la dirección exacta de la fábrica y empezó a intentar destruirla físicamente. El primer ataque fue en junio de 2025. Dos drones ucranianos llamados Lyuty volaron casi 1.000 kilómetros solo sobre territorio ruso, en silencio, durante 12 horas. Impactaron los almacenes de producción. La fábrica suspendió las operaciones. En julio del mismo año hubo un nuevo ataque. En noviembre, el tercero. En febrero de 2026, el cuarto. 4 ataques en 9 meses. Cada uno requirió planificación de inteligencia, navegación autónoma y el riesgo de perder los drones en cualquier punto de la ruta. Ucrania no solo está neutralizando las armas rusas electrónicamente, está intentando impedir que la pieza más crítica de ellas siga siendo fabricada. Es la guerra electrónica y la guerra cinética avanzando juntas, con el mismo objetivo. Y tal vez esa sea la lección más importante de esta guerra. Las guerras del siglo XXI no se están decidiendo por las armas más caras. No se están decidiendo por misiles hipersónicos, ni por cazas invisibles, ni por bombas de 3 toneladas. Están siendo decididas por pequeños equipos invisibles, en salas mal iluminadas, que logran hacer que el arma más cara de Rusia crea que está sobrevolando Perú. Putin gastó miles de millones, el alquimista gastó algunos millones, y en esta batalla Ucrania está ganando. Ahora, dime una cosa. ¿Ya habías oído hablar de Lima? Cuéntame en los comentarios, porque, por aquí, la impresión es que esta es una de las historias más grandes de la guerra de la que nadie habla. Si te gustó el video, compártelo con alguien que necesita ver esta historia. Y suscríbete al canal para más análisis como este. Hasta la próxima.